si vamos a hablar de horror, ¿ya? Tenemos que mirar cuáles son nuestros escenarios reales de horror. Claro. Y desde mi punto de vista, uno de los escenarios más terroríficos es la dictadura militar. Claro. Entonces, no podemos evadirlo como un escenario de horror. Exacto. ¿Cierto? Sería como evadir procesos históricos recientes. Evadir, por ejemplo, en la caída de las Torres Gemelas, ¿cierto? Claro. Y lo que ocurre después de la caída de las Torres Gemelas, que también hay un cambio sustancial en el cine, en la literatura norteamericana, ¿cierto? En la forma de entender el arte. Lo mismo pasa en Chile. Puerto Negro, el podcast, tercera temporada. Bienvenidos, bienvenidas a Puerto Negro, el podcast, temporada 3, sesión 5. Tenemos un invitado que escribe novelas de terror, pero como en Puerto Negro buscamos tender puentes entre lo criminal, lo negro, lo policial. Coincidimos un poco en la oscuridad, entonces nos preguntamos cuáles son los vínculos entre el terror y lo policial. Entonces, lo primero que se me ocurrió, y aquí yo vengo a aprender hoy día, es si Edgar Allan Poe podrá hacer algún cruce, un puente que los vincule. Nuestro invitado es escritor, docente y crítico literario. Es reconocido como uno de los teóricos y estudiosos del horror más importantes de Chile. Es autor del ensayo Geografía del Miedo y tiene cuentos también publicados y las novelas Rural, Demoníaco y Medium, que por ahí salieron, por lo menos Rural salió el 24 y Demoníaco el 25. Está más con nosotros y muchas gracias por venir. Jesús Diamantino, ¿cómo estás, Jesús? Muy bien, ¿y tú, Luis? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero quisiera, estábamos conversándolo previamente, claro, lo tuyo no haces policial, pero hay un vínculo porque te decía, claro, como género no está, pero en tus novelas hay crimen. Hay un crimen, algo pasa. ¿Qué este vínculo que trataba de introducir anteriormente, cómo lo ves tú? ¿Qué hay del terror y el noir además, o solo el crimen y la oscuridad? Sí, es una muy buena pregunta, porque también es un vínculo que no se desarrolla o no se habla mucho necesariamente, pero creo que el vínculo es más profundo de lo que se piensa, porque, no sé, si pensamos, por ejemplo, en el gótico, en la novela gótica, estas novelas truculentas con elementos sobrenaturales, llenas de crímenes, vejaciones, paganismo, etcétera, uno de los elementos centrales que tiene esta dimensión del horror inicial inicial, mejor dicho, es justamente la idea de un enigma y de un crimen que se busca resolver, ¿ya? O muchos crímenes que se buscan resolver. Y creo que la vertiente gótica fue la que abre las puertas primero a Edgar Allan Poe, como tú lo mencionabas, con su detective intuitivo, podríamos decir, Auguste Dupin. Y claro, y esos elementos, ¿cierto?, del gótico, donde está lo monstruoso, ¿cierto? Y al mismo tiempo está la astucia, ¿no?, para poder resolver un crimen que finalmente restituye el orden social. O sea, yo creo que el horror tiene mucho de eso. El horror tiene mucho de eso. El horror también se define como la presencia de una amenaza, la cual de cierta forma tiene que ser atenuada, ¿ya? Y el atenuar la amenaza implica también una restitución de un orden. Entonces, el terror también es más conservador de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque habitualmente, por ejemplo, en el caso del gótico, del finales del siglo XVIII, principio del XIX, siempre está esta fuerza maniquea, por decirlo así, el bien y el mal, ¿cierto? Representado entre esta amenaza, pensemos, no sé, en el caso de Frankenstein, que ahora lo venía releyendo. En el caso de Frankenstein tenemos más allá de todas las capas interpretativas que tiene, pero el monstruo en algún momento se transforma en una amenaza, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, a la racionalidad y la ciencia, ¿cierto?, que se ven amenazadas por la creación de este monstruo. Cuando este monstruo finalmente es, entre comillas, atenuado, ¿cierto?, volvemos, ¿cierto?, a este estado de racionalidad.
Y en el caso del terror, incluso el terror más actual, ¿cierto? Las amenazas como presencias sobrenaturales, demoníacas, fantasmales, ¿cierto? Y fíjate que, entre paréntesis, fíjate que estas fuerzas siempre son atenuadas, ¿cierto? Por sujetos que actúan también como agentes, ¿cierto? Resolutivos de un crimen, como no sé, por los famosos Warren, que ahora va a salir la 4ª película del Conjuro, ¿cierto? Que finalmente ellos, con todos sus poderes, su parafernalia, ¿cierto? También intentan resolver, ya, ayudar a estas familias que están siendo, ¿cómo se llama? Perseguidas y amenazadas, ¿cierto? Por estas fuerzas malignas, pero una vez, ¿cierto? Que ellos logran atenuar estas fuerzas, se restituye un orden. Entonces yo creo que ahí está colocas palabras claves como lo monstruoso. El criminal también siempre es monstruoso, pero la diferencia está posiblemente en esto paranormal, fantasioso, sobrenatural, porque también uno diría el detective. También a veces el detective no necesariamente es un detective. En el caso tuyo, siempre los personajes de novela de terror, posiblemente estoy más ambientado en cine, es un joven o alguien que se encontraron con un caso misterioso y sobrenatural, ¿ah? Como pasa acá en Demoníaco también, como que va apareciendo algo, te encuentras con algo y alguien tiene que empezar a investigar. Claro, justamente, sí. De hecho, yo creo que el móvil investigativo, desde mi punto de vista, surge, tal como tú decías, muy acertadamente, hablábamos antes de empezar el programa, de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Y no solo Auguste Dupin, ¿ah? Yo creo que también los personajes de Poe tienen mucho de esa pulsión investigativa, ¿cierto? El hecho de adentrarse en los misterios, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, pero yo creo que donde más se legitima esta pulsión investigativa en el terror es en Drácula, de Bram Stoker. Claro. Porque Drácula, si no fuera, ¿cierto?, por este personaje, una suerte de intelectual, una suerte, ¿cierto?, de sacerdote como es Van Helsing, ¿cierto?, quien a través de un conocimiento que mezcla tanto lo racional, lo científico, como la tradición pagana, ¿cierto?, logra dar con el monstruo y encuentra la forma de poder expulsarlo y asesinarlo, ¿cierto?, fuera de Inglaterra. Entonces también ahí hay algo... No había visto esa parte porque el policía, el detective de Sherlock Holmes, o sea, y Poe también, como dices tú, hay un orden intelectual demasiado racional, y bueno, Drácula también tiene ese lugar, ¿no? Sí, tiene ese lugar también, claro. Decía, bueno, el gótico, bueno, el romanticismo también son parte de la estética, entonces por ahí hay una articulación. Pero hay otro personaje que surge y viene especialmente inventado para hacer el vínculo, Lovecraft también. Yo creo que parte todo con Lovecraft. Hay otro referente, porque uno diría, ya estamos con los referentes, Poe, Lovecraft. ¿Hay alguien más antes que me digas de Lovecraft? Sí, no, yo creo que Lovecraft tiene mucho, también tiene mucho de esta pulsión investigativa, y de hecho el cuento más importante que tiene, que para mí es una novela breve, no un cuento, que La llamada de Cthulhu, ¿cierto?, parte con un móvil investigativo. El personaje principal lo que hace, ¿cierto?, es, a partir de una serie de indicios, ya como es el caso de esta estatua de arcilla, ¿cierto?, que encuentra, que era de su tío, ahí comienza, ¿cierto?, una investigación súper profunda hasta que, bueno, como todos los cuentos de Lovecraft, ¿cierto?, esta búsqueda de la verdad termina finalmente en un caos. Claro. ¿Ya? Entonces, en Lovecraft también hay mucho de ese móvil investigativo. De hecho, para los lectores que nos ven o nos escuchan, les recomiendo, si les gusta este vínculo entre lo policial y el horror, Robert Bloch, que es uno de los grandes amigos de Lovecraft, ¿cierto?, autor de Psicosis y guionista de Psicosis, de la película de Hitchcock, escribió un cuento que se llama El vampiro estelar. Y en este relato, ¿cierto?, en este relato, perdón, disculpa, estoy confundiendo, ese es de Long. Perdón, se me cruzaron los cables. Lovecraft, escribe junto con él una trilogía de cuentos, ¿ya? En donde, ¿cierto?, los personajes principales, ¿cierto? Bueno, esta trilogía termina, ¿cierto?, con La sombra que huyó del chapitel, que es póstuma a la muerte de Lovecraft. Y en esta trilogía lo que hacen los autores
es, ¿cómo se llama? Poner a una especie de investigador paranormal, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Ellos descubren supuestamente la presencia de seres, ¿cierto? Cósmicos, pero que terminan finalmente dándonos esta idea desesperanzadora, muy del policial, por supuesto, contemporáneo, en donde no existe la verdad, o mejor dicho, cuando la verdad se sabe, ¿cierto? No hay mucho que se pueda hacer, o sea, no hay lugar para un orden. Claro. ¿Ya? Voy a buscar el nombre de los relatos porque se me cruzaron los cables. Pero claro, Lovecraft tiene mucho de estos móviles investigativos. De hecho, una de las cosas interesantes de Lovecraft es que todos los personajes de Lovecraft son personajes que los impulsa el conocimiento, el afán intelectual. Todos son o antropólogos, sociólogos, historiadores, que buscan conocer y en esta búsqueda de conocimiento, ya para llegar a descubrir, ¿cierto? Una verdad terrorífica, cuando la descubren es cuando finalmente terminan aniquilados. Okay. Oye, Sí. y como referente uno dice rebuscado, no rebuscado, pero digo, pensando el policial, uno llega a la tragedia griega y dice, tipo de ahí podría ser el protopolicial. ¿Hay algún proto-terror previo a Lovecraft y Poe? Sí. Quizás como un... mira, están como muy dispersos, en verdad, pero creo que Sheridan Le Fanu podría ser un precedente del protopolicial de terror, si es que le damos una clasificación, con un personaje que se llama el Dr. Esilius. Y el Dr. Esilius, ¿cierto? Lo que hace en cuentos como Té Verde o la misma Carmilla, ¿ya? De hecho, no sé si no es muy conocido que Carmilla es supuestamente un caso que revela al Dr. Esilius, que aparece en distintos textos de Sheridan Le Fanu. Y él es un investigador ocultista. Entonces, que lo que hace es, primero, contextualizar el caso, ¿ya? Luego viene la narración, y cuando termina la narración, él da una conclusión sobre cuál sería la posible explicación de estos fenómenos sobrenaturales. Entonces yo creo que el Dr. Esilius podría ser como el antecedente, ¿cierto? Estamos hablando de 1840, más o menos a mediados del siglo XIX, que va a ser también un referente para Bram Stoker, porque es un autor irlandés que lo va a influenciar mucho para Drácula. Oye, pasa que en el policial hay es re importante el tema del lector. Obviamente el lector, hay un tema de entretención. También ahí el lector te reconoce que se le entretiene el policial. ¿Tú por qué llegas al terror? Digo, ¿por qué le ves al terror también ahí primero como lector y aquí pasando también a tu trabajo de escritor? ¿Por qué te tinca tanto del...? Primero, el terror me llamó la atención desde siempre. Yo creo que empecé mi labor intelectual, por decirlo así, mi pega intelectual, es a través del estudio del horror. Pero desde muy chico, porque como yo nací en una zona rural, en Lampa, me vi rodeado siempre de todas estas leyendas, historias del folclore, que me entretenían mucho. Y luego de eso pasé a la lectura. Y después de la lectura, ¿cierto? Ya pasé a como algo mucho más formal, como a intentar estudiarlo. De hecho, yo, mis estudios de letras y de pedagogía, la principal motivación que tuve fue para poder leer estos textos a los que no tenía acceso de manera más convencional. Claro. Sí. Oye, solo un paréntesis ahí. Los dos venimos de docencia de letras en distintas universidades, estudiábamos también. ¿Pasa que el estudiante te costó encontrar que los programas, no hay desilusión porque los programas no se pasa mucho terror? O sea, se llega hasta lo fantástico, pero el terror no está en los currículum de letras tanto. ¿Ha sido toda una batalla tuya ahora de profe de instalarlo? ¿O? Sí, bueno, mira, yo creo que existe un canon, ¿ya? Por ejemplo, el canon latinoamericano, el canon chileno, de obras que el problema, yo creo que es que como lo planteo en un libro, Geografía del Miedo, es que el problema no es que no existan obras, ¿ya? Claro. El problema es que existe una hegemonía crítica realista para abordar las obras. Okay. O sea, desde el realismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile
tenemos una tradición novelística desde José Victorino Lastarria, claro, con Don Guillermo de 1860, ¿cierto? En donde está la incorporación de elementos sobrenaturales, pasando por la retórica del horror pensamos, por ejemplo, en Marta Brunet con sus cuentos brujeriles, ¿no? Claro. Ave Negra, la Machi de Walkie, o incluso el mismo Baldomero Lillo con sus cuentos populares, bueno, Nocturno de Chile de Bolaño, El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, incluso muchos relatos oníricos, fantásticos que tiene María Luisa Bombal. Pero claro, que son parte del canon. Pero yo creo que ahora lo que está pasando es que hay un interés por el horror o hay un interés por lo fantástico porque se está problematizando también las formas de entender la realidad latinoamericana, claro, o chilena. Está el gótico también, Mariana Enrique, exactamente. Ojeda, por ahí también. Exactamente, y desde esa propensión, desde ese interés, ahora se está mirando hacia atrás y se está intentando rearticular el canon. Perfecto. Entonces yo creo que nunca me decepcioné, claro, de los programas de estudio, porque las obras siempre existían. Yo me decepcioné más, en realidad, de que no existía un aparato crítico, a lo mejor con el cual sostenerme. Claro. Porque, y sin ánimo de ser presuntuoso ni nada, ni nada de eso, los que estudiamos estos temas, ya me imagino que tú también desde la vereda del policial le ha costado también en claro, sí, claro. Entonces, finalmente los teóricos, investigadores como nosotros, tenemos que crear digamos, aparatos críticos, claro, ¿cierto? Entonces creo que lo que se está haciendo ahora es instalar, ¿cierto?, perspectivas críticas para analizar estas obras, las cuales siempre estuvieron ahí como, no sé, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Raúl Silva Castro cuando decía que María Luisa Bombal, que Marta Brunet era una buena escritora, porque ponía todos estos temas masculinos, ¿no? Porque tenía una pluma masculina. Claro. Entonces también eso es interesante porque es como pensar en una visión, más allá del machismo, sino una visión muy conservadora de cómo entender la literatura. Claro. Sí. Bueno, algunos han intentado leer la figura del Limbunche, como claro, todas estas marcas, como toda una genealogía, unos trazos, pero es bien, claro, interesante tu hipótesis, esa crítica a cómo se sostiene el realismo finalmente. Claro, el realismo sostiene un poco el relato de nuestra crítica. Muy de acuerdo. Oye, y en tu trabajo, bueno, otro de los temas que a mí también me apasiona en paralelo, sobre todo en Demoníaco, el tema de la visualidad. O sea, también pensaba en el secreto que está acá, se quiere develar. Ya hablamos de las articulaciones con el policial y todo, pero también en la posibilidad de cómo la literatura llega a eso, cómo la letra llega a lo escondido, y en el caso de Demoníaco, el cine también. ¿Qué te parece? ¿Qué te da ese dispositivo de letra e imagen para articular tu trabajo? Sí, bueno, yo soy un autor que trabaja mucho con lo visual. Si tuviese que definir conscientemente lo que hago, intento retóricamente crear una correlación entre la palabra escrita y la imagen. Me gusta mucho el cine, y el cine es uno de mis principales referentes para escribir. Y yo creo que tiene que ver mucho con la forma en que actualmente también los escritores de nuestra generación son escritores que también se alimentan, más que de la literatura, se alimentan mucho de la cultura audiovisual. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí hay por ejemplo, si pensamos, no sé, en Baradit, en Pancho Ortega, incluso en la Fran Solar, ya que la Fran empieza haciendo cierto, ¿cómo se llama? Fanfiction, claro, de Harry Potter, ¿cierto? Entonces, ¿qué más que nosotros creo que nos vemos muy influenciados por eso? En el caso de Demoníaco es bien especial porque Demoníaco inicialmente no iba a ser una novela en estricto rigor, sino que iba a ser una especie de falsa investigación, como un falso libro de investigación. Falso claro, documental. Falso documental, pero claro. Sí. Entonces, cuando empecé a avanzar en el proyecto, ahí caché como que no me cuajaba mucho. Entonces, lo convertí en una novela. Pero Demoníaco es una carta de amor, más o menos, al cine de terror.
O sea, está lleno de referentes, hasta tal punto, ¿cierto?, que cuando en vez de bibliotecas ahí están mencionadas un montón de referencias al cine, o sea, cinetecas, claro, o archivos fílmicos. El archivo, sí. Entonces creo que... Ese archivo inédito también sí, es interesante, también inédito, muy abierto, sí, también, como que esa es la gracia del... Exacto, ¿cierto? Y también ahí reimagino supuestamente estas películas perdidas, ¿no? Que están... que el personaje tiene la oportunidad de verlas como... Porque también es bonito eso, como la idea de un personaje que es cineasta, que también es archivista, que está buscando, digamos, una película perdida, claro, y se encuentra con estas imágenes de películas que supuestamente están en el imaginario popular, porque nunca supuestamente nadie las vio, están perdidas. Entonces creo que ese tema, ahí el tema investigativo está muy fuerte. O sea, yo pensé en eso, que los personajes se transformaran en una especie de investigadores para llegar a una verdad que termina muy Lovecraftianamente consumiéndolo. Yo tenía una visión errada posiblemente de que el terror tiende a no evadir, pero no, tú mismo lo dijiste, obviamente se desmarca del realismo. Entonces yo pensaba que no tenía mucho vínculo con la historia, con contexto histórico. Pero tanto en Rural como en Demoníaco aparecen marcas. En Rural, CNI, en Demoníaco está ¿cómo se llama? Está la censura también de la época, este tipo que estudió cine en dictadura, eso también es interesante. En dictadura no existe el cine en Chile, entonces, porque es una industria muy, muy difícil de llevar a cabo, pero había gente haciendo. ¿Qué te pasa eso? Pues, ¿qué insumo te da la realidad para hablar de lo paranormal o de lo que está en el otro lado? Todo. Sí, todo. Yo soy un convencido de que el terror no solamente se manifiesta en lo sobrenatural, en estricto rigor, sino que también en lo sustancial, claro, en el realismo. Porque las amenazas no son necesariamente sobrenaturales, las amenazas también pueden ser reales. Lo importante es que sean amenazas que vulneren tanto a los personajes y ahí crear este proceso de identificación con el lector, ¿ya? En donde se reconoce también la amenaza como tal. Y el otro día conversaba, no me acuerdo en una entrevista, que me preguntaban también por estos contextos, ¿no? Por el contexto reciente de Chile. Y la verdad es que no hay ningún tipo de, digamos, de una bandera de lucha o ideológica o política atrás, ¿ya? A pesar que en Twitter se formó una polémica en su momento porque decían que Rural era como una especie de adoctrinamiento, claro, para los lectores juveniles, pero nunca fue así. Pero en realidad, ¿cierto? Yo creo que si vamos a hablar de horror, ¿ya? Tenemos que mirar cuáles son nuestros escenarios reales de horror. Claro. Y desde mi punto de vista, uno de los escenarios más terroríficos es la dictadura, claro, militar. Claro. Entonces, no podemos evadirlo como un escenario de horror. Exacto. ¿Cierto? Es como... sería como evadir, por ejemplo, proceso histórico reciente. Evadir, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la caída de las Torres Gemelas, ¿cierto? Claro. Y lo que ocurre después de la caída de las Torres Gemelas, que también hay un cambio sustancial en el cine, en la literatura norteamericana, ¿cierto? En la forma de entender el arte. Lo mismo pasa en Chile. ¿Cómo no se va a leer con horror? No sé, pues esta misma que sacó Juan Cristóbal Peña, la casa de lo Curro. Claro. Ese subterráneo, o sea, hay horror. Absolutamente. Claro. Y el Nocturno de Chile de Bolaño, ¿cierto? Ahí Bolaño hace una descripción, claro, horrenda, ¿cierto? De lo que ocurre. Del horror, claro. Del horror mismo. La oscuridad... Disculpa que yo tal vez soy de los que están en la corriente realista, pero claro, siempre me interesó pensar la oscuridad, Nicomedes, Guzmán, los hombres oscuros, sí, muy realista. Sí. Nocturno de Chile es otra oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad del terror? Obviamente más cercana a Bolaño, pero si pudieras mostrarme otra oscuridad de la literatura chilena en terror, no sé cuál es. Sí, mira, muy buena pregunta. Yo creo que la oscuridad chilena tiene que ver mucho con una memoria fracturada. ¿Ya? Yo creo que la forma de... Y bajo esto, ya lo bajo, que no quede como un concepto ahí en el aire. Pero la memoria fracturada tiene que ver con que
nos es muy difícil a los chilenos leer nuestra historia, ¿ya? Claro. De manera objetiva, categórica, ¿no? Hay distintos cruces de discurso, de realidades, de entendimientos sobre nuestra tradición también. Y creo que a Chile lo caracteriza mucho esta heterogeneidad. Y esta heterogeneidad, ¿cierto? Este desorden, esta desconstrucción de un relato histórico es lo que creo que genera mucho horror. Porque pensemos en situaciones, ya, metiéndonos un poco en lo político, ¿ya? Pero solo por ejemplificar. Por ejemplo, el surgimiento, que no es solo en Chile, sino que el surgimiento, digamos, en distintas partes del mundo, ¿cierto? El surgimiento de los extremos, ¿no? De los extremos ideológicos, ¿cierto? De una, por ejemplo, de una derecha extrema, ¿no? Que en donde, ¿cierto? Los discursos de violencia en redes sociales, ¿cierto? La constante censura, claro, la polarización, ¿cierto? Todo eso responde precisamente a este proceso, a esta forma, ¿no? De no poder cuajar una visión unitaria. Creo que Chile, desde sus orígenes, desde sus orígenes como nación, es tremendamente problemático y contradictorio en eso. El otro día estaba leyendo Casa Grande de Orrego Luco, sí. En donde se ven también, no es una novela de terror, por supuesto que no, pero sí se ven todas estas contradicciones, estas hipocresías, ¿cierto? Esta idea de pensar, ¿cierto?, en el poder económico por sobre las propias... sobre las búsquedas vitales, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que acá en Chile nosotros le tememos a muchas cosas, es una mezcla muy grande, pero entre las cosas que nosotros le tememos mucho son los desastres naturales, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Ahí hay algo muy a la desestabilización económica. Bueno, todos le temen a eso, sí, pero en Chile particularmente hay un temor muy grande respecto a eso, desde una conciencia neoliberal, capitalista, que no estoy diciendo que eso sea malo, sino que es una realidad. Creo que también hay miedo muy grande frente al cambio, por ejemplo. Eso nos aterra mucho, claro, a los chilenos. Son sociedad conservadora también. Somos una sociedad muy conservadora también. Reaccionaria, sí, también en varios. Claro. Eso pasaría, que pienso, me ha gustado la espacialidad argentina del Facundo. El gran mal es lo abierto. Nosotros posiblemente, quienes ya han leído Limbunche, o nosotros como Pasillo, Chile como Cordillera, y posiblemente nos hace ser como muy oscuros. No caminamos por el desierto, entonces como, claro, que tal vez el encierro es nuestro, tal vez. Claro, absolutamente. Donoso, claro, tiene un poco de eso, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Yo creo que Chile, mira, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. No lo había pensado así de manera tan lúcida, pero sí. Yo creo que los miedos chilenos tienen que ver mucho con eso, con la idea, ¿cierto?, del encierro, el hermetismo, claro, ¿no? Y de la idea, ¿cierto?, de que el sujeto, ¿cierto?, no puede salir tampoco de este encierro, y le gusta también el encierro, claro, tampoco, sí, es como, claro, pero bueno, pero eso es bien interesante. Oye, sí, me quedé con una pregunta, te voy a llevar un poquito al pop, sí, pero me quedé con una duda, porque True Detective, yo creo que también mezcla, volviendo al cine, que te gusta mucho el cine, y bueno, la serie, asumo, ¿tuviste True Detective? Sí, ¿no? Supuesto, también sí, tiene un poquito, tiene unas marcas del horror cósmico también, sí, de Lovecraft, ¿no? Y con lo policial, ahí también hay otro nudo también importante. Sí, sí, claro. Muy oscura esa serie, ¿no? Sí, por supuesto, es muy oscuro, porque lo que plantea esa serie es muy Lovecraftiana, claro, o sea, Nick Pizzolatto está ahí dialogando directamente, claro, con Lovecraft, ¿cierto? Y es la idea, ¿cierto?, de que el poder está sujeto, ¿cierto?, a una cultura ritualista. Claro. Y eso es bien interesante, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, de que los grandes grupos de poder que son intocables, hay sectas, ¿no? Claro. Y la secta como símbolo, ¿cierto?, del hermetismo de estos grupos de poder. Y creo que eso, o sea,
no me acuerdo qué capítulo era, pero cuando revisan los videos de cuando sacrifican a esta niña, Claro. es la llamada de Cthulhu y justamente el momento en que los policías, ¿cierto?, descubren a este ritual, ¿cierto?, en Luisiana. No sé, yo lo encuentro ahí fascinante. Yo creo que el ritualismo, ¿cierto?, tiene que ver, la cultura sectaria, el terror sectario, tiene que ver mucho con la idea de simbólicamente retratar estos grupos de poder y cómo estos grupos de poder, ¿cierto?, son prácticamente una cultura hermética. Claro. Sí. Solamente un amigo español hace una antología muy rara en Errata Natura, no sé si la ubicas, que es sobre True Detective, y rescata... pone los textos que supuestamente son parte de la matriz y pone a Lovecraft, pone a Hammett y pone a Bolaño, el detective de las ratas también. Entonces, ya. Gran libro, por cierto. Sí. Tremendo libro. Estamos entonces ahí con la oscuridad. Y te llevo, en el último capítulo nos sopló Maibo Suárez, que tomó una vez un curso contigo, que lo tuyo era el terror oriental, el terror japonés. ¿Nos podrías dar algunas líneas? Si este Chile que estábamos hablando tiene una esencia o una lectura desde por qué este encierro, ¿por qué Japón se basa mucho en... Tengo este referente, lo conversábamos antes, que Edogawa Edgar Allan Poe, hay una búsqueda de un noir occidental, estamos claros, pero ¿hay algo propio en ello? El samurái, no sé cuál es la... absolutamente, hay algo bien interesante y sabes que se replica un poco en la cultura latinoamericana hasta cierto punto. A lo mejor ahí hay un punto de enganche, mira, con lo que te voy a señalar ahora. En Latinoamérica, ¿cierto? A diferencia de Japón, Latinoamérica hasta el día de hoy, ¿cierto? Especialmente Chile, todo el imaginario folclórico, todo el imaginario fantástico folclórico ha sido renegado a los márgenes, transformándose, ¿cierto?, en un producto neoliberal de consumo turístico. Porque en el fondo uno cuando va a Chiloé, ¿cierto?, uno de los rasgos, ¿cierto?, más importantes como turista es conocer toda la cultura folclórica, claro, ¿cierto? Pero en Japón ocurre algo muy bonito, que es con el proceso de modernización muy acelerado que tienen durante el siglo XIX. ¿Ya? En este proceso muy acelerado de modernización, ellos no abandonan su imaginario folclórico, sino que lo llevan a los centros modernos urbanos. Okay. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando nosotros vemos anime, cuando nosotros vemos películas, desde El Aro hasta Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen y un montón de otros productos muy populares, nos damos cuenta que todo ese imaginario fantástico está en la urbe. Ya, okay. Entonces, no está, y está en la urbe, ¿cierto? Porque Japón, ¿ya?, lleva su imaginario como una identidad cultural muy profunda. A diferencia, ¿cierto?, de la cultura latinoamericana, especialmente la chilena, que el imaginario folclórico, ¿cierto?, siempre ha estado en los márgenes rurales, en los márgenes, ¿cierto?, alejados de los procesos de modernización urbano. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Pero un punto a lo mejor de enganche que puede tener con el público latinoamericano, que también el imaginario folclórico japonés hasta cierto punto se parece un poco al chileno. Yeah. En el sentido de que, por ejemplo, ellos gozan también de un sincretismo cultural muy, obviamente milenario, pero estoy pensando, por ejemplo, no sé, pues Lafcadio Hearn, ¿cierto? Y todo esta, digamos que gracias a él en gran parte tenemos como conocimiento, digamos, de todos los relatos de terror y el imaginario. Pero en el caso de Latinoamérica, fíjate que ahora mismo, ¿cierto?, los escritores, los dibujantes de cómic y un montón de otros, los cineastas, ¿cierto?, están rescatando el folclore y lo están llevando a los espacios urbanos. Claro. Entonces creo que ahí, yo no sé si será una influencia de la cultura japonesa, pero sí hay una coincidencia cultural bien interesante. En el caso, por ejemplo, de Medium, de mi novela más reciente de Editorial Zigzag,
intenté hacer un poco eso, muy influenciado también. Esto es la primera vez que lo digo, pero sí me influencié bastante con esta idea de llevar lo folclórico a los espacios urbanos. Es una novela súper urbana de una medium, ¿cierto? De 25 años, una mujer trans que descubre sus poderes sobrenaturales. Y ella empieza a ver a mujeres muertas, ¿cierto? Y después se da cuenta que estas mujeres muertas, estos fantasmas, son víctimas de un asesino serial, y es donde comienza una investigación. Pero no son medium común y corriente las que aparecen acá, o mejor dicho, no son medium que responden a la tradición occidental, más eso de la mesa, claro, ¿cierto? Donde se invocan espíritus, sino que están influenciados por la cultura orichas, por la cultura, ¿cierto?, haitiana, ¿cierto? En el fondo, todo ese sincretismo cultural del imaginario folclórico también está ahí. Y creo que ahí hay un enganche con la cultura japonesa. ¿Ya? Que es muy bonito. Por ejemplo, si pensamos en un montón, Eduardo Córdoba, ¿cierto? También tiene un cuentista, un amigo, también hace eso en sus relatos, como que trae el trauco, claro, pero los trae a la ciudad, ¿cierto? Entonces también creo que esa idea de ahora, ¿cierto? También lo hace, no sé, pues Miguel Ferrada con su Mortis, y con su nueva novela de Urano, que claro, que traen este imaginario nuevamente, y así un montón de ejemplos. No me estoy quedando súper corto al decir esto, pero creo que ahí está, hay un punto de enganche. Interesante, porque me pegaba bastante con Rural tuyo, porque también he encontrado esta ida y vuelta, porque el policial también intenta ir a las provincias, salir del centro, y en este caso tú estás planteando también de volver. Bueno, obviamente no todo es un programa, me refiero que tiene que haber un desorden, también una heterogeneidad. Sí, claro. Es interesante, entonces nos quedamos con esa idea, entonces que la relación del folclore o de la tradición marginalizada en Chile, tú dices que Japón está. ¿Nos podrías dar 2 tips más de qué es el horror japonés en cine o literatura, pero como para adentrarnos hoy día? Recién me decía, bueno, de acá se ha leído mucho el manga y el cómic, pero ya entramos ya a leer la cultura de otra manera, pero ¿por qué temas, o no sé, por qué entradas podríamos tener, otras entradas para leer el horror? Yo creo que una entrada para leer el horror, o sea, como recomendaciones. Digo, para yo leer la estética, yo quiero empezar a ver horror japonés, me baso en esto primero que tú me dices, de traer el folclore. ¿Cuál es la diferencia del horror en lo que sea, en cualquier género? Sí, mira, yo creo que lo bonito, lo que a mí siempre me ha gustado de la cultura japonesa es el imaginario del fantasma. ¿Ya? Los fantasmas japoneses son fantasmas mayoritariamente femeninos y son fantasmas vengativos y furiosos, ¿ya? Entonces creo que ahí hay una idea bien interesante de cómo el fantasma, ¿cierto?, adquiere una connotación de liberación e invierte códigos culturales japoneses, porque las mujeres que en la tradición son sumisas, ¿cierto? Luego cuando mueren y vuelven como fantasmas, ¿ya? Se vengan de los hombres infieles, ¿cierto? Se transforman en fuerzas, digamos, muy, muy terroríficas. Y por supuesto la cultura de los monstruos, ¿cierto? Los yokai, que son las fuerzas de la naturaleza. Cada aspecto de la naturaleza, desde un árbol, una laguna, un río, ¿cierto?, tiene su propio yokai o tiene su propia... ¿El yokai es como un fantasma o su propio espíritu? Son monstruos, son monstruos, que algunos son... digamos, como muy, muy peligroso y violento, y otros son, digamos, más armónicos, pero supuestamente viven en una dimensión paralela a la nuestra. Entonces, esos fantasmas los veo. Imagínate mi referencia, pero bueno, el yokai había una serie infantil, y por otro lado, bueno, Viaje Chihiro también. El Viaje Chihiro. Tiene un poco los fantasmas. Esos son los yokai, fantasmagóricos. Sí, claro, tiene toda esa cultura fantasmagórica. Y hay valores, ¿no?, que como el respeto, como el honor, ¿cierto?, que son propios de la cultura japonesa. Y por último, creo que una buena entrada Junji Ito. O sea, Junji Ito creo que es Junji Ito es un mangaka, ¿cierto?, japonés, escritor, también tiene libros de cuentos. Pero es un tremendo dibujante y un tremendo escritor que tiene, pero bueno, prácticamente toda su obra es de horror.
Y ahí precisamente lo que hace Junji Ito, ¿cierto?, es traer todo este imaginario folclórico reactualizado en los espacios urbanos. Okay. Sí, así que muy recomendado. Una última. Sí, claro, claro. Soul, la película es oriental, ¿o no? ¿El juego del miedo? Sí. No, ya. No, está dirigida por James Wan. Pero tengo la imagen de que en el cine terror hay no un grotesco, pero hay un exceso de terror, sobre todo la imagen en ocasiones. ¿Pasa eso, no? En el cine de terror específicamente. O sea, hay películas, ¿cierto? Hay películas que son muy brutales, pero yo encuentro más brutal a los coreanos en el horror que la cultura japonesa. Pero yo creo que la tradición, tanto en los videojuegos, por ejemplo, como, no sé, Silent Hill, o en la tradición del imaginario de terror japonés, es más fantasmagórico. Yo creo que va más por esa línea. Sí. Okay. Oye, por último, para ir cerrando, que ha sido te hemos estrujado, los últimos años han sido muy prolíficos en tu Rural, Demoníaco y The Medium. ¿Estás en otra novela? ¿Viene pronto? Obviamente, a lo mejor esto es un trabajo previo también, pero que a lo mejor ha ido saliendo ahora. Pero ¿en qué estás ahora? Bueno, ¿puedo hacer un alcanzante? Sí. Ya, sobre lo que la recomendación que había dicho sobre Lovecraft, no me equivoqué. El cuento se llama El vampiro estelar, de Robert Bloch, que tiene después una continuación de Lovecraft que se llama El morador de las tinieblas. Cuando Lovecraft muere, en homenaje a Robert Bloch, escribe La sombra que huyó del chapitel. Es una trilogía de relatos, pero brillante, donde está el imaginario también detectivesco puesto ahí. Perfecto. Eso. Y respecto a lo que a tu pregunta, sí, estoy trabajando en un libro, en un ensayo. ¿Ya? En un ensayo sobre literatura, sobre el imaginario del terror en la occidental, que es un trabajo bien cototo en el que estoy trabajando con Planeta, así que se viene el próximo año eso. Y claro, también estoy trabajando en algo de novela, pero eso ya va más adelante. Sí, para descansar un poquitito. Sí. Oye, me voy con muchas recomendaciones, mucha más claridad sobre el tema del terror, porque finalmente uno lo ha consumido. O sea, uno ha estado, hay muchos cines y bueno, los autores de los que ya hemos hablado, pero iremos por algunos más. Jesús, te agradezco tu buena onda, haber venido y haber conversado y habernos entregado varias orientaciones para leer. Muchas gracias, Luis. Así a ti, muchas gracias por la invitación. Esto es Puerto Negro y bueno, sesión 5 desde el campus creativo de la Universidad Andrés Bello y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Puerto Negro, el podcast, tercera temporada.